Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a explicarles un poco la memoria de cálculo que hicimos para el diseño de columnas en compresión. Bueno, el problema que nos dejó el profe fue pues hacer una memoria de cálculo y probarlo con esta columna que tenemos acá, que es la W1033. Entonces, bueno, acá está la memoria de cálculo. Bueno, como ya mencioné, es para determinar la capacidad axial de una columna que esté en compresión. Esto es principalmente para secciones W. Bueno, esto es del tema de diseño de columnas, entonces acá pusimos apuntes importantes. Como ya sabemos, las columnas pueden fallar por pandeo o por fluencia. También un factor súper importante que tenemos que calcular es la relación de esbeltez. Entre más larga va a ser la columna, va a fallar con cargas más bajas porque su carga crítica va a ser menor. También el factor de esbeltez K depende de las condiciones de apoyo, si está articulada o empotrada, y también que la resistencia de una columna es directamente proporcional al material. Nosotros generalmente usamos acero A36, pero hay muchos tipos de acero y pues con eso va a depender el FY. Y también tener presente que varios datos, pues a veces no nos los dan en el ejercicio, entonces hay que buscarlos en alguna aplicación en el teléfono. Nosotros usamos, bueno, comparamos estas dos para ver si todos los datos estaban igual y nos pareció que pues eran bastante prácticas. Nosotros al final usamos esta de Profiles. Pero bueno, ya para empezar con la memoria de cálculo, acá pusimos un conversor de unidades. Esta memoria de cálculo lo trabaja en pulgadas. Entonces, bueno, aquí podemos pasar de pies a pulgadas y de metros a pulgadas. Acá están los datos de la columna que nos dieron. Es un perfil W1033, tiene una longitud en X de 5 pies, en Y de 15. Ya nos dan el factor de K, que es 1, y un FY de 36. Entonces, ya sabemos que estamos trabajando con un acero A36. Esta memoria de cálculo básicamente se rige con estas celdas, o sea, hay que cambiar lo que está acá y ya la memoria de cálculo pues claramente lo hace automático y ya nos va a dar el valor de la carga axial. Estos que están acá en amarillo son los datos que obtuvimos de la aplicación y el ejercicio nos decía, bueno, que la longitud era de 10 metros, entonces acá si ponemos, perdón, 10 pies, si ponemos 10 pies, bueno, sabemos que ya son 120 pulgadas, el radio de giro, bueno, la longitud en X es de 60 pulgadas, la longitud en Y de 180, el K ya sabemos que es de 1, el módulo de elasticidad 29.000 y el FY de 36. Entonces, bueno, nosotros también lo explicamos acá por pasos. El paso número 1 es determinar el valor de K. A nosotros el problema ya nos decía que era 1, pero si fuera el caso que no nos lo dan, podemos contar con esta tabla. Esta tabla nos da valores teóricos y valores recomendados. Hay que recordar que siempre nosotros tenemos que utilizar los recomendados y va a depender si es articulado arriba y empotrado abajo o empotrado arriba y articulado abajo, doblemente empotrado, doblemente articulado, para poder determinar el factor de K. El paso 2 es las razones de esbeltez. Tenemos que calcular la razón de esbeltez en el eje Y y en el eje X. En el X nosotros tuvimos un valor de 14.32 y en el Y de 92.78. Y hay que recordar también que la razón de esbeltez que usamos para el diseño de la columna siempre va a ser el mayor. Entonces, esta razón de esbeltez es 98.78. Ok, ahora continuando con el paso 3, para calcular la carga crítica, tenemos que seguir la especificación del ACI 2005. Y ella se consiste en evaluar dos casos. Primeramente se ocupa calcular el FE, que como lo podemos ver, lo tenemos en la fórmula con pi al cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad dividido entre la relación de esbeltez al cuadrado. Después de esto, pasamos a los cálculos. Primero ocupamos tener la relación de esbeltez, como ya la teníamos, y tenemos que evaluarlo si es mayor o menor a 4,71 multiplicado por la raíz de la elasticidad entre el FY. En nuestro caso, como podemos ver en la memoria de cálculo, la relación de esbeltez es menor al 4,71 multiplicado por la relación. Y eso, por esto nos indica que estamos en el caso 1. Y una nota muy importante es que en el caso 1, la columna falla por falencia, no como si fuera en el cambio de 2, que más bien falla por pandeo.
Como podemos ver en la memoria de cálculo, abajo dice caso de la columna, caso 1 y factor crítico de la columna con su respectivo resultado. Esto ya está programado. Después, bueno, tenemos un pequeño gráfico que lo puede representar mejor y es este. Ese gráfico representa lo que es el esfuerzo versus la relación de voltaje. Como podemos ver, la línea naranja es como una línea constante, que es de 46, que es el FY. Y la línea azul, digamos que es esta relación. En este gráfico, cabe recalcar que los valores cercanos a 200, o sea, abajo de la línea naranja, significa que están fallando por fluencia. En cambio, si tuviéramos una relación arriba de esa línea, significa que se tiene una falla por fondeo. Ok, volviendo a la hoja, el último paso para calcular la carga nominal o axial, esta se obtiene del mismo ACI, bueno, las especificaciones, y ese consiste en multiplicar el factor de resistencia por el factor crítico, por la carga bruta, que esta carga bruta ya la brinda la aplicación como nuestra compañera lo explicó. Así que se multiplican los tres datos que vemos en pantalla y obtenemos una carga última nominal de 1,99,96, que es lo mismo a 200 kilos. Y esa sería nuestra memoria de cálculo. Sí, gracias. ¿Ustedes creen que podríamos validar la aplicación? Si yo les doy números, podríamos validarla. Cambiarlos. Yo pensaría que sí, profe. Ok, probemos. Ok, pues. Listo. Ah, no, mentira, aquí. Ok, si yo les doy una... ¿En cargas que necesitan? En la carga que necesitan. ¿En la carga? ¿Cuál se refiere? Sabes que yo creo que ellos hicieron entonces, al revés, digamos, no. como... Entonces, más bien les doy estos datos de la sección. Ok. Un área de 17. ¿Está en pulgadas? Sí. Esto está en pulgadas, sí. Ok. En pulgadas, Ajá. sí. Ok, un radio de giro en X de 5.28 Ajá. y en Y de 2.51. Ujú. Los demás gatillos en realidad no los ocupamos. Entonces, Sí. pues ahí. Pongamos un L de 13.1 pies. En X. En los dos. Pongámoslo. Ok. Sí, en los dos. Y ahora en K Ajá. usan solo un K, ¿verdad? Ahí. Ujú. Ok. Calcúleme para punto 8. No, Gustavo, espere, de la longitud, ellos lo tienen en inches y usted lo pone en pies. sí, eso está en Sale que multiplicarlo por 12 y ya. por 12. Sería Bueno, lo meten ahí. 157.2. 157. Y usen un K de 1. Ok. 36 y el E 29.000. ¿Cuánto es la resistencia de ese bichillo? 448. Ok, está bien. Es el mismo número que yo obtuve. Ok, listo, profe. Ok. Bueno, gracias, Gabriel y Pamela. Un gusto. Mucho gusto, profe. Ok, bueno, buenas tardes. El ejercicio sí es el mismo. Entonces, como ya lo mencionó Pamela, este es nuestro dash para obtener la carga. Bueno, el PU obtenido. Y para poder utilizarlo, lo que se deben de modificar son los datos de la columna de esta parte de acá, que estoy señalando. Entonces, el perfil seleccionado fue el de W10 por 33. Entonces se agrega aquí el área, el radio de giro de X y el de Y.
Posteriormente, para determinar el acero, nosotros agregamos acá los tipos que pueden escoger. Aquí están todos, por digamos el A529, entonces ahí cambia el FY. En este caso el ejercicio nos pide un A36 con un FY de 36 KCI, entonces ese es el que mantenemos. Posteriormente, para escoger el KX, lo determinamos de acuerdo al tipo de apoyo. Entonces, por ejemplo, si aquí cambian a empotrado y en la parte inferior y en superior un rodillo, tiene un 1,2 de factor de K. Y de igual manera ahí se pueden hacer diferentes combinaciones. En este caso, como es un factor de K1, pusimos esas combinaciones para tenerlo en cuenta. Después la longitud X es de 5 pies, de 15 pies para Y. Y aquí podemos poner cualquier carga última esperada. Por ejemplo, aquí pusimos un 500 kilolibras, pero podemos poner la que queramos. Entonces estos son los datos que debemos modificar y ya posteriormente la hoja de cálculo lo tiene todo. En la primera parte es el cálculo de Speltest para el eje fuerte y el eje débil. Tenemos sus fórmulas respectivas, los datos que él obtiene de la columna de datos y su valor ya correspondiente, que para la de X sería 14.29 y para la de Y 92.78, por lo que al ser Y mayor va a regir el eje débil. Luego se debe calcular un factor para determinar si la falla se da por pandeo o por fluencia, que este factor es el que está en la fórmula I de 4.71 por E entre FY, todo esto, último en una raíz, y en este caso nos da 133. Entonces definimos que falla por pandeo, esto solito cambia en el dash, ya que este factor que nos dio es mucho mayor que el cálculo de la advertencia que nos dio arriba. En caso de haber sido menor, el dash cambia y nos dice que sería por fluencia. Luego, en el punto 3, se calcula el esfuerzo de Euler, que sería igual en cualquiera de los casos anteriores que nos hubiese dado, que es igual a pi a la 2 por el E, entre la advertencia elevada a la 2, y nos da 33.25 KSI. En el punto 4 es donde se integra todo lo que acabamos de calcular anteriormente, que básicamente si nos hubiese dado, bueno, como nos dio por pandeo, se utiliza la fórmula que está ahí de 0.658 elevado a la FY entre el esfuerzo de Euler multiplicado otra vez por el FY, que nos da 22.88. Pero en el caso de que nos hubiese dado por fluencia, el dash solito, arriba lo pueden ver como calcula la carga crítica para en el caso de la fluencia. Finalmente, se calcula el esfuerzo último, que es igual a un phi, que en el caso de las columnas va a ser siempre 0.9, multiplicado por la carga crítica calculada anteriormente, por el AG, que es el que introdujimos en los datos del dash inicialmente, y nos da 199.96 kilolibras. Finalmente, se genera una comprobación dependiendo de la carga última esperada que introdujimos al inicio, y se compara que entonces, como en este caso, la carga esperada es mucho mayor que la obtenida, la sección que estamos seleccionando es inadecuada según el perfil y el área seleccionada también. Igualmente, si hubiese sido al contrario, como que la carga esperada es menor que el obtenido, el dash nos hubiese dicho, como ya están viendo, que la sección es adecuada. Aquí, no sé, podemos como cambiar tal vez las longitudes, creo, como para ver lo que Fernanda mencionó de la fluencia. Hagamos una validación entonces Okay. de la aplicación. ¿Qué necesita? Los datos estos de área y esto. Sí, señor. 17, el área. Y los radios de giro son 528 y en Y 251. 528. Fernanda, bueno, no sé quién está manejando. Y 251. Después, el L, bueno, eso es a 0 a 36. El L es de igual de 13. Ah, no, eso lo usa pies. 13.1 en los dos. Y aquí sí podríamos jugar un poco con los K.
Entonces, en calle es articulado. Este es solo para KX. Calles siempre lo pusimos como 1. Ok, entonces ponga 1 ahí en K. Ah, bueno, ya ahí no tienen que colocar. En realidad yo usé K.8, eso sería empotrado abajo, ¿verdad? Pero es arriba o abajo, no importa. Es como un empotrado, pero que se pueda desplazar. Solo esos casos tienen. Ve, con esa ya da 0.8, porque creo que el profe quiere que le dé 0.8, ¿verdad? Sí, El sí, K. es eso. Así lo tienen entonces, el caso. Sí, ¿Qué señor. más necesita? Y si quiere una carga última esperada, 425. listo. Entonces nos da una carga obtenida de 448,04. Entonces se considera que es una sección adecuada. Ya. Sí, bueno, usted dijo que esta formulita del esfuerzo crítico cambiaba. ¿Cómo Sí. puede cambiar? Pongámosle una longitud ahí más larga para verla. Ahí ya está. Ya cambió. Ok, perfecto. Está bien, Ana Luisa y Fernanda.